de hoy se llama El hijo no es conformista. Diga conmigo, conformista. ¿Qué quiere decir esto de conformista? Conformista viene de conformarse, viene de tener una forma, de quedarse con una forma, de amoldarse a una forma. Mire, los líquidos pueden tomar la forma del recipiente que los contiene, ¿verdad? Pero el líquido cuando se solidifica, ¿usted le puede dar la forma, cualquier forma? Mire, el hijo no se conforma. El hijo tiene en su interior un ADN de parte de Dios que no le permite estar conforme, o sea, moldarse a cualquier cosa, no le permite. Vamos a ver eso el día de hoy. Y como ustedes saben, estamos viendo mentalidad de reino y hablamos de que es la potencia de nuestros pensamientos y emociones lo que determina nuestras acciones. El pasaje del día de hoy está en el Evangelio de Lucas, de este médico de profesión, evangelista por convicción, que habla de la experiencia con el Jesús no conocido. Él no anduvo con Jesús. Pero mientras estuvo preso en Roma, él tuvo la oportunidad de hacer una investigación basado en los primeros escritos que había hecho Marcos. Él había conocido a María, la madre de Jesús, había conocido a Juan, al círculo cercano, había conocido a Pedro, gran amigo de Pablo, y logró compilar y hacer un evangelio, un libro, en donde nos muestra a Jesús de una manera muy interesante. En primer lugar, de un orden cronológico, y tiene que ver con una obra que data entre el año 59 hasta el 75, más o menos en ese espacio es que se llega a construir precisamente este evangelio. Presenta, como les digo, en orden cronológico, la investigación que tiene con testigos presenciales que estuvieron con Jesús. Y en esta obra la trabaja con exactitud, con precisión, con veracidad. Lucas, al parecer, también es el autor del libro de los Hechos, porque tiene la misma estructura, el mismo estilo, la misma forma de presentar las acciones. Muy amigo de Pablo, como les decía, dedica esta obra a un tal Teófilo, que parecería ser un gentil convertido al cristianismo. Este evangelio tiene para nosotros enseñanzas puntuales y precisas sobre lo que Jesús había hecho. Miren, ¿qué era lo que estaba sucediendo y pasando en ese momento? La enseñanza precisa del día de hoy está dentro de un marco interesante. Jesús había salido de Galilea y estaba haciendo su viaje hasta Jerusalén, el ingreso a Jerusalén. Y mientras esto pasaba, Jesús iba conversando, Jesús iba enseñando. Y Lucas recabó las memorias y los recuerdos de las personas que estuvieron con Jesús para presentar el tema que hoy día vamos a conversar. Jesús va mostrando el plan del reino para el ser humano con enseñanzas sencillas, con enseñanzas de la cotidianidad, pero muy profundas en su contenido. Jesús era así. Él hablaba en parábolas, que era la máxima interpretación de la Escritura. O sea, tomar cosas de la cotidianidad, cosas sencillas, y darles la profundidad espiritual. Eso hacía Jesús. Salomón, su reinado, y subía uno de los hijos de Salomón al trono. 10 tribus dijeron: nosotros no queremos que él sea nuestro rey. Y levantaron otro rey. Y solamente la tribu de Benjamín y la tribu de Judá preservaron el pacto del Señor. Las otras 10 tribus de Israel se fueron tras otros dioses. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín se sentían muy orgullosos de lo que eran, de lo que tenían, de haber cuidado el pacto. Pensaban que Jesús traía salvación exclusivamente para esas 2 tribus. Pero Jesús en el camino les va enseñando que no es así. Y compara en primer lugar a las 10 tribus con una oveja que se había perdido. Después compara a estas 10 tribus con una moneda que se había extraviado. Y finalmente pone una parábola en donde cuenta la historia de un padre que tenía 2 hijos. Uno de ellos, un hijo que obedeció, y el otro un hijo que desobedeció. Y yo digo, aunque el uno y el otro hicieron las cosas de forma distinta, los 2 tuvieron errores. Parte del ser humano es no conformarse. ¿Quién está contento con el sueldo que tiene? Mire, no es un pecado que usted diga: yo no me conformo, yo quiero más.
Eso es parte de la bendición de Dios. Y si usted revisa el Génesis capítulo 1, desde el versículo 26 hasta el 28, usted va a mirar que lo que hizo el Señor después de crear al ser humano es darle una bendición en donde la multiplicación y la fructificación es parte de nuestra vida. No se sienta mal. Si es que usted dice, quiero el cafecito ya no con un pan, sino con dos, y no solamente con 2 panes, sino que con queso, y aparte de eso, quisiera tener mantequillita y mermelada. No se sienta mal. Eso es parte de la naturaleza que el Señor puso en nosotros. Ahora, ¿cómo se maneja este sentimiento de no estar conforme? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Cierra sus ojitos, por favor. Padre, gracias por esta mañana y gracias porque hemos podido llegar hasta tu casa, Señor, para aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús pido que tu Santo Espíritu nos dé claridad y permita, Señor, que el día de hoy podamos tener una luz de tu parte, que tu Santo Espíritu nos ministre, que no sea yo hablando, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu poniendo el querer como hacer en nuestros corazones, para que podamos de esa manera acercarnos al propósito que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús sujeto mi lengua a la cruz de Cristo y te pido, Señor, haz lo que tengas que hacer. Fluye, Espíritu Santo de Dios, y sé tú convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por esta mañana, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Diga conmigo, el Hijo no es conformista. Vea a la persona de lado y dígale, te felicito. Estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto, dígale. A ver, míreme a mí. Mire, le invito a que tenga la actitud correcta. Porque usted está en el lugar correcto, pero si no guarda la actitud correcta, no va a aprender nada. Ponga en su corazón, disponga su corazón para poder aprender. Hoy el Señor le va a hablar. Nuestro Señor Jesucristo ya había comparado a la tribu que se perdió con una oveja perdida. Ya había comparado a las 10 tribus que se fueron, les había comparado como una moneda que se extravió. Y ahora pone una comparación en donde les explica, yo vengo por los dos, no solamente por el uno. No vengo solamente por la tribu de Judá y Benjamín, también vengo por las 10 que se fueron. Eso es lo que estaba explicando Jesús. Y en medio de este contexto, empieza con esta parábola y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, dice la palabra. Y usted estará pensando y dirá, ¿y de ahí va a predicar? Sí, de eso voy a predicar. De ese pedacito. Esto es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Mire, presenta a nuestro Señor Jesús una parábola en donde hay un padre que tiene 2 hijos. Y uno de ellos, ¿cuál? ¿El mayor o el menor? ¿Por qué la palabra de Dios nos dice que fue el menor? ¿Por qué no dice y uno de los hijos? Mire, si algo he aprendido en este caminar cristiano es que cuando la palabra de Dios da un detalle es por algo. Es por algo. Y es nuestra labor el investigar y entender qué quiere decir ese algo. Perdón. Mire, si usted revisa el libro de Deuteronomio, capítulo 21, usted va a entender cómo era el tema de la herencia, de la bendición. El primogénito siempre tenía algo distinto, algo diferente. Deuteronomio 21, 17 nos hace saber que el hijo menor no recibía la mitad de la herencia, no recibía. ¿Cómo lo hacían? Si habían 2 hijos, se partía en 3 partes la herencia. Y 1/3 era para el menor y 2/3 eran para el mayor. Así funcionaba la herencia. Entonces, si la palabra me dice que el hijo menor es el que está pidiendo la herencia, le pregunto, ¿habrá recibido más o menos que su hermano mayor? Menos. ¿Quién tenía posibilidades de surgir en la vida? Mayores posibilidades. ¿El mayor o el menor? Mire, en primer lugar, está pidiendo su porción, que era 1/3 parte apenas. Y la petición de este hijo menor nos hace saber de que él no estaba conforme con lo que estaba haciendo. No estaba tranquilo. El menor de ellos tenía su corazón inquieto. Y eso nos pasa generalmente en las familias.
Revise usted varias familias y cuénteme cómo es el segundo hijo en relación al primero. El primero normalmente es cuidado, es protegido, es cuidadole del sol, cuidadole del viento. Y una persona me decía, el segundo, ¿cómo también crecería? Yo que les regresé a ver y estaba entrando a la escuela. Mire, el segundo hijo, el menor, normalmente tiene otra manera de crecer. Los menores tienen otra forma de hacer y por eso muchas veces los menores son mucho más audaces. El menor piensa que todo es facilito. El menor piensa que sí, ya se hace, se sopla y sale de las botellas, no hay problema. ¿Por qué? Porque normalmente el mayor tiene más responsabilidad. Por eso en la cultura de los judíos, la herencia le daban en una cantidad mayor al primero, por la responsabilidad que él tenía. Ante la ausencia del padre, el primero suplía precisamente la función de papá. Y el primero estaba en la obligación de ayudar a los hermanos, al resto de hermanos. Por eso él recibía una porción mayor. No porque sea injusta la Biblia, había una razón. El primero tenía mayor responsabilidad. Entonces el menor de esta historia dijo, no estoy conforme con lo que estoy viviendo. No quiero esto para mi vida. Entonces lo que voy a hacer es hablar con mi papá. El menor tenía iniciativas de vida. ¿Sabe cuál era el problema? Tenía una iniciativa de vida lejos de la presencia de Dios. Él no quería que su padre se meta en sus cosas. El menor sentía que podía hacer las cosas solo, que no necesitaba ayuda de nadie. Por eso, al saber que era hijo y al tener en su corazón esta necesidad de no conformarse, lo que decidió es decirle, Padre, dame la parte que me corresponde. ¿Sabe? No está mal que tengamos iniciativas. No está mal que tengamos anhelos, sueños. No está mal. Lo que está mal es que nosotros saquemos de esas iniciativas a Dios. No está mal que usted quiera avanzar, quiera progresar, quiera tener algo. No está mal. Lo que está mal es que nosotros queramos hacer eso sin la aprobación de Dios. Y nos pasa a nosotros que muchas veces tenemos una iniciativa y ni siquiera oramos, simplemente vamos y hacemos y punto. Y después cuando las cosas nos salen mal estamos diciendo, ay Señor, ¿por qué me dejaste? Yo que soy tu hijo, yo que soy tu hija. ¿Por qué no hiciste algo? Cuando en realidad ni siquiera le consultamos a Dios lo que queríamos hacer. Y después cuando la regamos estamos diciendo, Señor, ¿por qué no hiciste algo? ¿Por qué no me detuviste? Cuando Dios nos ha dado voluntad, lo que la palabra dice, libre albedrío. ¿Para qué? ¿Para que hagamos lo que nos dé la gana? No. Miren, para que nosotros nos sujetemos voluntariamente a la presencia de Dios, a su gobierno. Para eso nos ha dado libre albedrío, capacidad de decidir, para que decidamos si queremos vivir en bendición o en maldición. Vivir en bendición es vivir con la aprobación del Señor. Vivir en maldición es hacer lo que me dé la gana. ¿Sí me entiende? ¿Sí están aquí? Y repito, vivir en bendición es sujetarse a lo que Dios quiere. Eso duele. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El que está crucificado a la cruz de Cristo tiene que sujetar sus impulsos humanos. Eso duele. Lo otro es mucho más sencillo. Padre, dame lo que me toca y me voy y hago lo que yo quiero. El menor sabía que tenía padre. El menor sabía que tenía herencia. El menor sabía que tenía derecho a esa herencia. Normalmente la herencia se repartía una vez que el padre moría, pero era potestad del papá entregar en vida la herencia. Así funcionaba la cultura judía. El papá decidía si en vida le quería dar algo al hijo. Y el hijo, sabiendo eso, fue por algo que le pertenecía.
con la persona correcta, pero con la actitud incorrecta. Fue donde la persona adecuada a buscar lo que era suyo, pero con una actitud inadecuada, con una motivación que no era la mejor. En otras palabras, este muchacho sabía lo que era correcto, pero no le daba la gana de hacer. Y sabe, a veces nosotros en consejería recibimos personas que saben lo que tienen que hacer, pero no les da la gana de hacer. Le pregunto algo. El gran líder del pueblo de Dios, Moisés, ¿cada cuánto recibía consejería? ¿Quién era el pastor de Moisés? ¿Quién le pastoreaba? ¿Quién le mentoreaba? ¿Qué figura humana tenía él? Que le decía, muévete, haz esto, haz este otro. Él tenía una relación con Dios. Y sabe, varones, alcen la mano, varones. ¿Sí hay varones? Nosotros tenemos el encargo del sacerdocio. Nosotros somos los encargados de ser ese Moisés de nuestras casas, nosotros. No es, hijita, darás viendo, darás hablando. Irás nomás donde Faraón. No te ha de volar la cabeza, le guiñas el ojo, se ha de reír, no te ha de hacer nada. Nosotros, los varones, somos los encargados de mantener el altar prendido y con el holocausto siempre allí. Por eso somos sacerdotes. ¿Y sabe qué es lo que pasa normalmente? Nosotros los varones nos conformamos. Y cuando llegamos a la casa y queremos tener un tiempo para poder estudiar la palabra, para poder orar, pero en nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos dicen, no, está calientita la cama, sigamos viendo la tele. ¿Y saben qué decimos nosotros? Igualito que Adán en el huerto. No quería, pero bueno. O sea, usted va a buscar seguramente en Génesis, no va a encontrar lo que le digo, pero estoy parafraseando la respuesta de Adán cuando le presentó el fruto que no debía comer Eva. Él estuvo todo el tiempo parado al lado de Eva, sin decir absolutamente nada. Volviendo a nuestra historia, el hijo menor tenía clara su identidad. Él sabía lo que tenía por derecho como hijo. Él tenía la iniciativa para poder hacer las cosas, pero no quería en su vida autoridad. No quería en su vida autoridad. Y eso nos pasa recurrentemente. Varones, nosotros no queremos tener autoridad en nuestra vida. Nosotros no queremos que absolutamente nadie nos pida cuentas. Pensamos que nuestra masculinidad, nuestra virilidad se ve afectada si es que yo rindo cuentas a alguien. Los que están en discipulado de parejas. ¿Quién fue la que escuchó la serpiente? ¿Quién? ¿Quién fue la que en sus ojos, en su mente, en su corazón permitió que toda la información que le daba ingrese? ¿Quién tomó la decisión de tomar el fruto que Dios les dijo no tomen? ¿Quién comió y dio de comer a su marido? Pero cuando Dios llamó a cuentas, ¿a quién llamó? ¿Por qué? Porque nosotros somos los sacerdotes. Y nuestra esposa solamente refleja el estado de nuestra casa. Ahora usted estará pensando, entonces, si mi marido no quiere y yo sí quiero, estaré fregada. ¿Cómo voy a hacer? No, también la palabra del Señor nos dice que cuando una mujer sí quiere someterse al gobierno de Cristo, sus actos hacen que su marido venga al camino del Señor. También dice eso la palabra. En el caso que estamos viendo, era un muchacho
que sabía lo que era, que sabía lo que tenía iniciativa, pero no quería autoridad. Y eso se asemeja mucho a lo que nosotros vivimos el día de hoy. Varones que tenemos iniciativa, varones que tenemos ganas, que sabemos que Dios está con nosotros, pero no queremos que nadie se meta. Quiero hacer las cosas como a mí me da la gana. ¿Cuál va a ser el final? Bueno, vamos a ver. Hay algo más que me llama la atención. Me llama la atención lo siguiente. Que el papá, al escuchar que el hijo menor estaba pidiendo su tercera parte, el papá procedió de una forma correcta. ¿Y cuál fue la forma correcta? Les repartió. ¿A quiénes? Le dijo al vos, guambra malcriado, vos que estás pidiendo, toma la tuyo y ándate. Le dijo eso. Y el otro le dijo, vos, mijito, ¿cómo no has pedido entonces? ¿Qué hizo el papá? El papá les repartió a los dos. Esta historia no va a concluir el día de hoy. Son 5 mensajes que vamos a ver sobre esta historia. Pero en la primera parte quiero que le quede claro algo. El menor sabía quién era. El menor sabía que tenía padre. El menor sabía lo que le correspondía. Mientras que el mayor no tenía iniciativa. El menor se equivocó. El menor fue más audaz. Sacó su dinero y lo malgastó. Nos cuenta la historia y les adelanto un poco. Pero el mayor tenía la herencia y no hizo nada. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver mucho. Porque nosotros podemos estar del un lado o del otro. Nosotros podemos, como hijos de nuestro Padre Celestial, sabiendo que tenemos su bendición, hacer lo que queramos. Una persona una vez le escuchaba contar de que su abuelita y su mamá oraban por él. Y él, chumado, manejaba y decía, a mí no me pasa nada porque mi abuelita y mi mamá oran por mí. Y efectivamente no le pasaba nada. Usted puede ser ese hijo que sabe que tiene bendición de parte de Dios y hace lo que quiere. Y usted puede vivir su vida de la manera que usted quiera. Y usted puede seguir siendo próspero económicamente, o quizás no. Y usted puede tener salud, o quizás no. Y usted puede seguir con su hogar, o quizás no. El detalle es, si usted no quiere autoridad en su vida y quiere hacer lo que su corazón le lleva a hacer, sus impulsos naturales, entonces le tengo la noticia, usted es el hijo menor. Porque sabe que tiene una bendición de parte de Dios, pero hace lo que le da la gana. Y de otro lado, usted también puede ser el hijo mayor, teniendo un padre que le ha dado bendición, pero usted se ha cruzado de brazos y ha dicho, si es de comer, hemos de comer, Dios proveerá. Si es de llegar, ha de llegar, igual Dios dará. En el tiempo del Señor, cuando el Señor quiera. La noticia es que el Señor siempre quiere. Dios siempre quiere. Los que a veces no queremos somos nosotros. Y por miedo, aunque somos hijos, seguimos viviendo como esclavos. Este hijo de la historia vivía como un jornalero más. Sabiendo que tenía 2/3 de la herencia, vivía por un plato de comida trabajando para su papá. Y vamos a ver en la parte final cómo se queja, aunque tenía herencia, aunque ya le había repartido su papá la herencia. Y eso pasa con nosotros. Vivimos quejándonos de lo que no tenemos, de lo que nos hace falta, de lo que todavía no llega, cuando ya tenemos bendición de parte de Dios. Pablo, un poco más adelante, nos cuenta algo del plan de Dios. Mire lo que dice la palabra. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A ver, lo primero, no
nos bendijo. ¿A quiénes? A usted y a mí. Dios nos bendijo. ¿Y cómo es eso que nos bendijo? ¿Cuándo me bendijo? Y nos da otro detalle más. Dice que nos bendijo en los lugares celestiales. ¿Cuándo usted y yo estuvimos en lugares celestiales? ¿Cuándo nosotros, usted y yo, estuvimos en una dimensión que no es la que estábamos ahorita? ¿Cuándo? ¿Alguna idea? ¿Sabe? Antes de nacer, estuvimos en el corazón de nuestro Señor, estuvimos con Él. Y el Señor nos dio una bendición desde allí. Nosotros hemos nacido con una bendición de parte de Dios. Solo que a veces somos el hijo que tiene 2/3 de la herencia y se conforma con un plato de comida. Somos el hijo que aunque tenemos un padre, aunque tenemos derecho, aunque tenemos herencia, preferimos vivir como un esclavo por miedo, porque no me quiero arriesgar. Esta historia nos muestra un padre justo que les entregó a los dos su herencia. El uno activó la iniciativa sin bendición. El uno dijo, lo voy a hacer, no me importa la bendición. El otro guardó la bendición porque le faltaba iniciativa. El uno fue totalmente irresponsable malgastando la herencia y el otro tuvo tanta responsabilidad que su iniciativa terminó cortada, castrada. Y es que los sueños se atrofian cuando la responsabilidad nos asfixia. Nosotros hemos sido bendecidos. Y hemos sido bendecidos, dice la palabra, en lugares celestiales. Cuando estuvimos en el corazón del Señor, nosotros ya fuimos bendecidos. Y quizás usted en este momento está pensando, ¿y cómo es eso? A ver, yo le voy a contar esto para que usted tenga una idea de lo que le estoy hablando. Cuando yo era pequeño, mis papás tenían una propiedad en la ciudad de Machachi. Una propiedad aproximadamente de unos 2,000 metros cuadrados del terreno. Teníamos una casa en donde la sala tenía casi 80 metros cuadrados, la sala. Yo tenía una habitación en donde entraba mi cama de 2 plazas. Entraban los sillones de un juego de muebles, mis instrumentos, mis libros. Entre el dormitorio de mi hermano y el mío, casi hacíamos 90 metros cuadrados. Vivíamos en una casa de vacaciones permanente. Teníamos unos lindos jardines, teníamos afuera una cancha de césped para jugar fútbol. Mi mamá tenía su huerto y una cosa así grande. Yo pensaba que la vida era así. Cumplo 17 años y me veo en la necesidad de salir a estudiar, de venir a seguir la universidad acá. Ya no podía seguir viajando como hacía en el colegio, sino me tocaba venir acá a Quito, más o menos a 1h30 de donde yo vivía, a radicarme acá. Llegué con un amigo a un departamento y ahí nos alojamos. Pasó 1 año más o menos y mis papás juntaron sus ahorros, vendieron por ahí sus autos y dijeron, nos vamos a comprar una casa en Quito. Y se compraron una casa en Quito que no llegaba ni a los 80 metros cuadrados de construcción. Y cuando llegamos dijimos, aquí vamos a entrar. La casa es más pequeña que el cuarto de mi hermano y el mío. Entonces, trajimos lo estrictamente necesario. Lo estrictamente necesario. Y toda
todas las cosas que nosotros veníamos trayendo era lo que para el día a día necesitábamos. Y nuestra casa grande estaba allá en Machachi. Y de pronto nos acordábamos, ay, necesito tal cosa. Ay, está en Machachi. Entonces el sábado viajábamos 1 hora y media para llegar a la casa de Machachi, tomar lo que era nuestro y traerlo a Quito. Mire, ¿por qué le cuento esto? Porque más o menos así funciona la bendición. ¿Dónde fuimos bendecidos? ¿Dónde? Fuimos bendecidos en la presencia de Dios. ¿En dónde está la bendición? Entonces, que usted tenga iniciativa y no se conforme es parte de la naturaleza de ser hijo. No tenga miedo. Si usted quiere hacer las cosas por su cuenta, es decisión suya. Pero si usted quiere tomar lo que es suyo, su herencia, tiene que decirle: papá, quiero llegar a la casa grande a buscar lo que es mío. En el cielo, ¿será que los ángeles se trompean ahí y se disgustan? ¿Será? En el cielo hay paz, o hay gritería, peleas, divisiones. Y cuando yo necesito paz para mi casa, ¿dónde debo buscarlo? ¿A dónde tengo que ir? Y tengo que decirle: Señor, dame esa paz que es parte de mi herencia. Y cuando yo necesito progreso, cuando yo necesito preservación, protección, provisión que trae la bendición del Señor, yo lo puedo buscar por mi cuenta y arriesgarme a perderlo todo. O puedo ir a la casa de papá y decirle: papá, necesito protección, necesito provisión, necesito preservación, necesito que me des progreso. Yo sé que es parte de mi herencia. Ya me lo diste, me diste en lugares celestiales, por eso vengo a pedirte. El que nosotros tengamos inconvenientes no es un motivo para que nosotros nos desalentemos. Es motivo para que vayamos a la casa de papá y le digamos: necesitamos de tu presencia. Usted decide si es el hijo que hace las cosas por su cuenta, sabiendo que tiene bendición, o es el hijo que se rinde al gobierno de papá y dice: yo necesito autoridad, tu bendición, tu aprobación, y si tú lo apruebas, yo lo hago. Y si no lo apruebas, aunque quiera hacerlo, no lo hago. Usted decide. Y finalizo con esto: tu calidad de hijo te da derecho, pero no debes usar tu herencia sin antes haber consultado con tu padre y haber recibido su bendición. Tú tienes de parte de Dios una bendición especial. Ese anhelo de no conformarse es parte del ser humano. La iniciativa Dios pone en nuestro corazón y permite que nosotros tengamos inteligencia, sabiduría, que tengamos los recursos humanos para poder desarrollar y tomar decisiones. Pero yo te invito a que antes de que decidas, vayas a la casa de papá y le digas: Padre, dame tu aprobación. Dime si lo que estoy haciendo está bien, porque no me quiero equivocar, no quiero perder la herencia. Los sueños se atrofian cuando la responsabilidad asfixia. No cambies tu herencia por la obligación.
A veces estamos tan ocupados en la obligación que nos olvidamos que Dios sigue soñando con nosotros. A veces estamos ocupados con cumplir la responsabilidad, que nos olvidamos que Dios nos trajo para algo más que pagar cuentas, para algo más que comprar cosas. Dios tiene un plan para tu vida que va más allá de eso. No cambies tu herencia por la obligación. El Padre está dispuesto a bendecirnos, pero necesitamos activar la iniciativa. Necesitamos despertarnos. Tenemos bendición. No se quede conforme con lo que Dios le ha dado. No piense que es lo final. El Señor siempre quiere algo más. No se conforme. El hijo no es conformista. Siempre querrá la bendición de su padre, pero deberá buscarla con las reglas del reino y no con su rebeldía, no con su braveza. La oración, la obediencia, la honra desatan la bendición de Dios. Mire, cuando usted entra a la casa de papá con oración, doblando sus rodillas, amarrando su ego, eso desata bendición. Cuando usted obedece, aunque no le guste, eso desata bendición. Cuando usted honra, cuando usted da valor, el Señor bendice. Le explico lo de la honra. Cuando usted le da valor a su esposo, a su esposa, aunque no le guste, Dios mira eso y bendice. Cuando usted vive frustrado porque su señora no responde como usted quiere que responda, pero usted le da valor y le dice: mija, gracias por aguantarme. Gracias por todavía estar aquí. Gracias por levantarte temprano. Gracias por ayudarme. Eso desata bendición. Cuando usted tiene un hombre a su lado, aunque usted no esté del todo contenta, pero usted dice: Señor, voy a admirar las cosas buenas que Él tiene. Y le digo: gracias por seguir aquí, por proveer, por levantarte a buscar el pan. Gracias por complacer hasta esos pequeños gustos que tenemos. Gracias por cuidar de nuestros hijos. Eso desata bendición, entiéndalo. Que usted se pase quejando de lo que le hace falta a su marido, eso no desata bendición. Eso se llama deshonra. Usted necesita honrar a su esposo. Cuando usted honra a sus padres y en vez de acordarse de todo lo malo que hicieron, usted dice: voy a decidir agradecerles por lo que hicieron bien, por lo que intentaron y de pronto no llegaron. Les voy a agradecer. Eso desata bendición. Cuando antes de tomar usted una decisión, usted consulta a personas que portan la presencia de Dios, eso se llama honra y eso desata bendición. Cuando usted honra al Señor con sus bienes, como dice la palabra, y con las primicias de sus frutos, eso desata bendición. Y puede ser que usted hasta se quede hasta sin trabajo, pero nunca le va a faltar el pan, porque eso dice la palabra: no hay justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Y usted puede ponerse en cualquiera de las veredas. En la vereda del hijo que obedece, del hijo que honra, o en la vereda del hijo que hace lo que quiera. Usted decide. Lo que sí le tengo que decir es que el Padre no bendice a rebeldes. El hijo menor tomó su herencia, tenía iniciativa y se fue, pero se fue sin bendición. Por eso le pasó lo que le pasó. Terminó comiendo la comida de los puercos. Usted tiene bendición. El Señor le ha dado el privilegio de decidir, el libre albedrío. Pero si usted se va sin la bendición de Dios, va a terminar comiendo con los puercos. Acuérdese lo que le estoy diciendo. Acuérdese. Y cuando eso pase, no diga: nadie me dijo, es que no sabía, es que... Usted decide. Dios no bendice a rebeldes. Dios bendice a quien le busca, a quien le obedece.
y a quien le honra. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué va a hacer. Decida qué va a escoger. ¿Va a querer su herencia y va a querer hacer lo que le da la gana? ¿O va a ir a la habitación de papá y a decirle: Señor, necesito de la herencia esto? Usted decide. Aquí termina mi parte y comienza la tuya.